La pregunta parece simple. ¿Quién dañó Venezuela? Durante años la respuesta se convirtió en una pelea política. Para unos comenzó con Hugo Chávez, para otros el verdadero desastre llegó con Nicolás Maduro. Pero cuando uno revisa la historia completa, las imágenes, las decisiones y las consecuencias, aparece algo mucho más incómodo. Venezuela no colapsó de un día para otro, tampoco por una sola persona. El deterioro fue ocurriendo en etapas. Primero como promesa, después como poder, y luego como dependencia, y finalmente como crisis. Porque antes de las colas, antes de los apagones y antes de los millones de venezolanos cruzando fronteras a pie, hubo un momento en el que gran parte del país creyó que Hugo Chávez podía arreglarlo todo. Caracas, finales de los años 90. Venezuela atravesaba una profunda crisis política y social. Los partidos tradicionales estaban desgastados después de décadas de corrupción, desigualdad y una economía petrolera que no habían logrado mejorar la vida de millones de personas. El descontento era enorme. En ese contexto apareció Hugo Chávez. En 1992, Chávez encabezó un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El golpe fracasó, pero una frase lo convirtió en figura nacional por ahora. Fueron apenas 2 palabras, pero en un país cansado de la clase política tradicional sonaron como una promesa. 6 años después, Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998. Para millones de venezolanos, Chávez no solo era un político, era alguien que hablaba como ellos, que se veía distinto al resto de la élite y que prometía redistribuir la riqueza petrolera en un país donde el petróleo llevaba décadas financiando enormes desigualdades, y durante varios años esa promesa pareció funcionar. Es importante entender esto porque muchas veces la historia se cuenta como si Venezuela hubiera empezado a destruirse inmediatamente después de que Chávez llegó al poder, y no fue así. Durante buena parte de los años 2000, muchísimos venezolanos sintieron mejoras reales en su calidad de vida. El chavismo logró reducir pobreza, expandió programas sociales y aprovechó uno de los periodos de mayores ingresos petroleros de la historia del país. Ese es precisamente el punto más complejo de toda esta historia, porque Chávez no construyó su poder únicamente con propaganda, también construyó lealtad política a través de resultados visibles. Y Chávez al principio para nada, era un líder totalmente democrático, que uno le puede gustar o no, pero una opción que el pueblo venezolano había elegido para suceder al presidente Caldera. Incluso el presidente Caldera le entrega el mando y él dice: juro ante esta constitución moribunda. Y no había que ser un genio para darse cuenta que iba a cambiar la constitución y iba a cambiar todo el sistema. Otra cosa, Chávez, sin defenderlo, era un líder muy carismático, era un líder que tenía mucha facilidad de expresión y políticamente era bastante inteligente, muy inteligente. O sea, hay que decir las cosas como son. El precio internacional del petróleo comenzó a dispararse. Venezuela recibía miles de millones de dólares y el gobierno empezó a financiar programas sociales masivos conocidos como misiones. En barrios populares aparecieron clínicas, subsidios alimentarios y campañas de alfabetización. Pero mientras el chavismo aumentaba su popularidad, también empezaba a concentrar cada vez más poder. La nueva Constitución de 1999 fortaleció la figura presidencial. Después llegaron los conflictos con empresarios, medios de comunicación y sectores de oposición que acusaban al gobierno de intentar controlar las instituciones. La polarización comenzó a crecer rápidamente y en abril de 2002 ocurrió uno de los momentos más delicados de la historia reciente venezolana. Un golpe de Estado sacó temporalmente a Chávez del poder durante casi 2 días. Las imágenes dieron vuelta al mundo. Manifestaciones, militares rebeldes, disparos en Caracas y finalmente el regreso de Chávez al Palacio de Miraflores. Después de eso, el chavismo cambió. El golpe de 2002 es clave para entender todo lo que vino después, porque desde ese momento Chávez comenzó a gobernar con una lógica mucho más confrontativa. La oposición dejó de ser vista como un adversario político y comenzó a convertirse en una amenaza permanente. Y al mismo tiempo el Estado venezolano comenzó a depender cada vez más del petróleo. Pero Chávez aparece como un líder democrático, con una bonanza petrolera, con la promesa del cambio, y él fue reelegido, cambió la constitución, la gente se lo aprobó. Él se fue desprestigiando más o menos como el 2008-2009, la verdad, cuando ya también Uribe lo empieza a tratar como dictador y como auxiliador de los grupos guerrilleros colombianos. También comenzaron controles de precios y de divisas que buscaban frenar inflación y fuga de capitales, pero que terminaron generando distorsiones enormes en la economía. Las expropiaciones aumentaron, empresas privadas pasaron a manos del Estado, algunas dejaron de producir al mismo nivel. Venezuela importaba cada vez más alimentos y productos básicos pese a tener enormes ingresos petroleros. Pero no estoy negando que haya empezado la corrupción en el gobierno de Chávez. Chávez ideologizó una empresa que era muy productiva, que era la empresa de los petróleos venezolanos. O sea, la destruyó y mucha gente capacitada terminó migrando a Estados Unidos y sobre todo a Colombia, porque si habían ingenieros que sabían de petróleo eran los venezolanos,
que fueron peleados en Colombia y fueron peleados en Estados Unidos. O sea, la decadencia del modelo económico empezó con Chávez. Lo que pasa es que ya con Maduro aparecieron otros temas más peligrosos, como el tema de narcotráfico, el cártel de los soles, o sea, su incompetencia económica, la gran cantidad de venezolanos que ya empezaron a emigrar de manera masiva, porque la gran emigración venezolana que llegó a Chile fue ya con el gobierno de Maduro. Se empezaron a ver más represión. Yo no me atrevo a decir que no hubo violación de derechos humanos el gobierno de Chávez, porque sí la hubo, pero el gobierno de Maduro se hizo mucho más masiva y se hizo mucho más conocida a nivel internacional. Aquí es donde aparece una de las preguntas más incómodas del debate venezolano. ¿El problema comenzó realmente con Maduro o Maduro recibió un sistema que ya estaba deteriorándose? Porque muchas de las bases del colapso ya existían antes del 2013. Dependencia petrolera extrema, instituciones debilitadas, poder controlado, controles económicos rígidos, PDVSA politizada y una economía demasiado vulnerable a una caída del petróleo. En 2011, Hugo Chávez anunció públicamente que tenía cáncer. La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Durante meses, Venezuela vivió entre rumores sobre su salud y apariciones cada vez más limitadas del presidente. Finalmente, en diciembre de 2012, Chávez pidió públicamente que Nicolás Maduro fuera elegido como sucesor si él no podía continuar gobernando. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 3 meses después, Chávez murió. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Pero recuerda que Maduro ya llega 14 años después con un modelo ya bastante desgastado y ya se estaba empezando a tildar a Chávez de dictador. Entonces también Chávez recibe el gobierno como un gobierno esperanzador del cambio y ya Maduro recibe un gobierno bastante desgastado. Aquí es donde la crisis venezolana deja de ser solamente política y se convierte en una crisis humana. Porque ya no se trataba únicamente de elecciones, discursos o ideologías. Se trataba de familias separadas, de hospitales colapsados y de personas cruzando continentes enteros buscando trabajo. La migración venezolana terminó convirtiéndose en una de las más grandes del mundo. Entre los años siguientes, más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país, según organismos internacionales. Muchos caminaron durante días por carreteras de Colombia, Ecuador y Perú. Otros vendieron todo lo que tenían para emigrar. Familias completas quedaron divididas entre distintos países. La gran cantidad de venezolanos que ya empezaron a emigrar de manera masiva, porque la gran emigración venezolana que llegó a Chile fue ya con el gobierno de Maduro. Se empezaron a ver más represión. Yo no me atrevo a decir que no hubo violación de derechos humanos del gobierno de Chávez, porque sí la hubo, pero el gobierno de Maduro se hizo mucho más masiva y se hizo mucho más conocida a nivel internacional. Mientras Chávez fue visto como un líder pintoresco, con dotes de autoritarismo, elegido democráticamente, ya a Maduro se lo vio como un dictador caribeño en toda su extensión. O sea, no había un respeto internacional por Maduro, que sí Chávez lo tenía al principio. Y aquí es donde probablemente aparece la respuesta más cercana a la realidad. Chávez construyó el sistema, Maduro administró su colapso. Porque muchas de las decisiones que hicieron vulnerable a Venezuela ocurrieron durante los años de bonanza petrolera. El problema fue que mientras había dinero, las consecuencias podían ocultarse. Cuando el petróleo cayó, todo empezó a romperse al mismo tiempo. Las sanciones internacionales también agravaron la situación, especialmente las impuestas por Estados Unidos sobre el sector petrolero a partir de 2017 y 2019. Pero incluso antes de las sanciones más fuertes, Venezuela ya enfrentaba recesión, inflación y caída de producción petrolera. La crisis no comenzó con las sanciones, aunque sí terminó profundizándose con ellas. Ya en los últimos periodos de Chávez ya era visto como, quizás no como un dictador, porque tenía una cierta legitimidad democrática, pero sí ya había avisos de autoritarismo claros. Lo que pasa es que con Maduro, y por culpa un poco de él, ya se caricaturizó totalmente la dictadura de un dictador caribeño, y eso ya fue visto, ya Maduro se lo bailó internacionalmente. Había muy pocos líderes que realmente resistían una foto con Nicolás Maduro.
Tenemos a Rodríguez Zapatero, teníamos a Petro, pero el resto de los líderes del continente como que no aparecían con Maduro. Tal vez por eso la pregunta ¿quién dañó Venezuela? Sigue generando tanta división, porque para algunos Chávez fue el hombre que le dio voz a los pobres y Maduro destruyó ese legado. Para otros, Maduro simplemente terminó administrando las consecuencias inevitables de un modelo que Chávez dejó construido. Pero cuando se mira toda la cronología completa, la historia parece mucho menos simple. Venezuela no se derrumbó en un solo gobierno, no cayó únicamente por una crisis económica y tampoco fue por una sola decisión. Fue una acumulación de poder, dependencia petrolera, corrupción, controles fallidos, destrucción institucional y autoritarismo que atravesó distintas etapas del chavismo. Las imágenes más conocidas de la crisis venezolana suelen ser las colas, los apagones o los migrantes caminando por Sudamérica. Pero el deterioro empezó mucho antes de que esas escenas aparecieran. Empezó cuando un país dejó de construir instituciones sólidas y comenzó a depender demasiado de líderes, petróleo y lealtades políticas. Y quizá esa sea la parte más difícil de aceptar en toda esta historia, que Venezuela no fue destruida de golpe, se fue desgastando lentamente, mientras millones de personas todavía creían que el sistema podía sostenerse para siempre.